Hoy su nombre está en todos lados. Cohetes que regresan del espacio, autos eléctricos que desafían a la industria tradicional, satélites rodeando la Tierra, inteligencia artificial, redes sociales, Marte. Pero antes de todo eso, antes del dinero, antes del poder, antes de la fama, hubo un niño solitario, incomprendido y obsesionado con entender cómo funcionaba el mundo. Esta no es la historia de Elon Musk, multimillonario. Es la historia de cómo se forma una mente que no acepta límites. Si te gustan las historias reales de poder, visión y transformación, suscríbete ahora a Bitcoin y Fortuna Real, porque aquí no hablamos de suerte, hablamos de decisiones que cambian destinos. Elon Musk no nació en el centro del poder, ni en Silicon Valley, ni rodeado de privilegios tecnológicos. Nació en Pretoria, Sudáfrica, en una época donde el mundo estaba dividido por tensiones políticas, desigualdad y estructuras rígidas. Desde muy pequeño, Elon era distinto. No hablaba mucho, observaba más de lo que participaba. Pensaba demasiado para su edad. Mientras otros niños jugaban, él se perdía en libros. Libros de ciencia, de física, de ingeniería, de ciencia ficción. No buscaba entretenimiento. Buscaba respuestas. Quería entender cómo funcionaban las cosas y por qué el mundo era como era. Esa diferencia no fue celebrada, fue castigada. En la escuela, Elon fue víctima de burlas constantes, golpes, humillaciones, aislamiento. Pasaba recreos solo, no porque quisiera, sino porque no encajaba en ningún grupo. No entendía las reglas sociales implícitas. Prefería pensar que competir. Hubo momentos especialmente duros, episodios donde el acoso fue tan severo que dejó marcas físicas, pero las cicatrices más profundas no fueron visibles. Fueron internas. Ahí comenzó a formarse algo clave, una resistencia silenciosa. Mientras otros se quebraban, Elon se refugiaba aún más en su mundo interior, en ideas, en futuros posibles, en escenarios donde la lógica y la inteligencia importaban más que la popularidad. En su casa, el ambiente tampoco era sencillo. La relación familiar era compleja, tensa, llena de contrastes. Elon aprendió temprano que depender emocionalmente de otros podía ser frágil, así que hizo lo único que sabía hacer bien: pensar. A los pocos años, descubrió las computadoras, y con ellas algo cambió para siempre. No eran solo máquinas, eran herramientas para construir mundos, para crear lógica, para transformar ideas abstractas en algo real. Aprendió a programar prácticamente solo. No por obligación, por obsesión. Pasaba horas frente a la pantalla, no escapando de la realidad, sino preparándose para cambiarla. Mientras otros veían juegos, él veía sistemas. Mientras otros veían límites, él veía posibilidades. A una edad en la que la mayoría apenas empieza a entender quién es, Elon ya había creado su primer software, lo vendió. No por ambición económica, sino porque descubrió algo fundamental: las ideas podían convertirse en valor. Pero Sudáfrica se le quedaba pequeña. El mundo que imaginaba no cabía ahí. Desde muy joven entendió que, si quería construir el futuro que tenía en la cabeza, tenía que salir. Arriesgar. Dejar atrás lo conocido. Apostar por lo incierto. No sabía exactamente cómo lo haría, no tenía un plan detallado, pero tenía algo más poderoso: una visión. Y esa visión lo empujó a tomar la primera gran decisión de su vida: abandonar su país, su pasado y su zona de seguridad, para perseguir algo que todavía no existía. Ese fue el verdadero inicio. No del imperio, no del dinero, sino del camino. Y ese camino apenas comenzaba. Dejar Sudáfrica no fue una aventura romántica. Fue una huida silenciosa. Elon Musk no se fue buscando comodidad. Se fue buscando espacio. Espacio mental. Espacio creativo. Espacio para convertirse en alguien distinto al niño callado que había aprendido a resistir en silencio. El primer destino fue Canadá. No porque fuera el lugar ideal, sino porque representaba una puerta de entrada, un punto intermedio entre lo que dejaba atrás y lo que todavía no podía alcanzar. Llegó sin privilegios, sin contactos influyentes, sin una red que lo protegiera.
Tenía poco dinero, una mochila cargada de libros y una convicción firme. Si quería cambiar el mundo, primero debía sobrevivir en él. Los primeros años fueron duros, muy duros. Trabajos físicos, jornadas largas, labores repetitivas que no tenían nada de glamour, limpieza de calderas, fábricas, ambientes hostiles, lugares donde nadie hablaba de futuro, solo de resistir el día, pero incluso ahí algo seguía creciendo. Mientras su cuerpo trabajaba, su mente no se detenía. Pensaba en sistemas, en energía, en tecnología, en cómo resolver problemas que la mayoría aceptaba como inevitables. No se sentía parte de ese mundo, pero entendía que debía atravesarlo. La universidad fue otro desafío, no por la dificultad académica, sino por el choque cultural. Elon no era carismático, no era sociable, no buscaba encajar, buscaba aprender. Cada clase era una pieza más del rompecabezas. Física, economía, ingeniería. No estudiaba para obtener títulos, estudiaba para entender cómo funcionaba la realidad a nivel profundo. Aún así, la sensación de estar fuera de lugar no desaparecía. Elon veía el mundo y sentía que avanzaba demasiado lento. Las instituciones eran pesadas, las decisiones tardaban años. Los sistemas estaban diseñados para mantener el equilibrio, no para romperlo, y él quería romperlo. Por eso, una vez más, tomó una decisión incómoda: dejar Canadá y apuntar más alto, mucho más alto. Estados Unidos no era solo un país, era el epicentro de la tecnología, la innovación y el riesgo. Pero llegar ahí no garantizaba nada. La vida en Estados Unidos fue una prueba constante. Presión económica, inseguridad, comparaciones. Gente más preparada en apariencia, más segura, más integrada. Elon no brillaba socialmente. No era el favorito, no destacaba por simpatía. Pero tenía algo que muchos no podían imitar: una resistencia mental extraordinaria. Dormía poco, pensaba mucho, trabajaba sin descanso. Mientras otros se distraían, él construía ideas. Mientras otros planeaban carreras seguras, él imaginaba escenarios imposibles. No tenía certezas, no tenía garantías, solo tenía una pregunta constante: ¿y si esto puede hacerse mejor? Ese cuestionamiento lo llevó a un punto crítico, a una bifurcación silenciosa. Seguir el camino académico tradicional, o arriesgarlo todo por algo que aún no existía. Muchos lo habrían considerado una locura. Abandonar estabilidad por una idea vaga. Apostar por tecnología cuando todavía no era un fenómeno masivo. Confiar en una visión personal sin respaldo. Pero Elon ya había aprendido algo esencial desde niño: encajar no era su destino. Así que dio el salto. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una etapa donde el fracaso sería constante, el estrés insoportable, y el dinero desaparecería una y otra vez. Pero también estaba a punto de descubrir algo decisivo. El primer emprendimiento no nace de la confianza, nace de la necesidad. Y para Elon Musk, esa necesidad se convirtió en urgencia. Estados Unidos no era un escenario amable, era competitivo, implacable, acelerado. Las ideas no valían nada si no podían convertirse en algo tangible. Y Elon entendió rápido que estudiar no era suficiente. Había que construir. Junto a su hermano, decidió intentar algo que en ese momento parecía menor, casi irrelevante. Una empresa de software enfocada en guiar a las personas dentro de un mundo digital que apenas comenzaba a tomar forma. Internet todavía era lento, inestable, poco confiable. Muchos no lo tomaban en serio. Para la mayoría era una curiosidad pasajera. Para Elon, era una autopista hacia el futuro. Trabajaban en espacios pequeños. Dormían donde podían. El límite entre el día y la noche se volvió borroso. No había horarios. No había descansos. Solo pantallas encendidas, líneas de código y una presión constante por sobrevivir. El dinero era escaso. Las dudas, abundantes. Cada error costaba tiempo. Cada falla dolía. Cada día sin resultados parecía confirmar lo que muchos pensaban, que estaban perdiendo el tiempo. Pero algo estaba ocurriendo. Mientras otros veían caos, Elon veía estructura.
Mientras otros improvisaban, él diseñaba sistemas. No buscaba solo que funcionara, buscaba que escalara, que creciera, que pudiera soportar el peso del mundo. La empresa empezó a llamar la atención. Pequeña, sí, frágil también, pero diferente. Tenía una ambición que no encajaba con su tamaño. Llegaron las primeras reuniones, las primeras promesas, las primeras decepciones, gente interesada que luego desaparecía, acuerdos que no se cerraban, oportunidades que se evaporaban. La tensión aumentó. Elon no era un líder tradicional. No motivaba con discursos, motivaba con intensidad, con exigencia, con una obsesión casi incómoda por hacer las cosas bien. Eso generaba fricción, desgaste, conflictos, pero también generaba resultados. Poco a poco, la idea empezó a convertirse en algo real. Usuarios, ingresos, validación externa. No era éxito todavía, pero ya no era solo una apuesta ciega, y entonces ocurrió algo inesperado. Una oferta. No era la cifra lo que importaba, era lo que representaba. La posibilidad de salir del modo supervivencia, de demostrar que no estaban equivocados, de cerrar el primer ciclo. Aceptar significaba seguridad. Rechazar significaba seguir luchando. Elon entendió que ese momento definiría algo más que un negocio. Definiría su forma de enfrentar el mundo, no como un espectador, no como un empleado, sino como alguien dispuesto a jugar en ligas donde el error se paga caro. Tomó la decisión, y con ella llegó su primera victoria real. No fue el final del camino. Fue apenas la confirmación de que podía avanzar, de que podía crear, de que podía transformar ideas en realidad. Pero esa victoria trajo una nueva ilusión, una peligrosa, la sensación de que el éxito había llegado, y esa ilusión sería puesta a prueba muy pronto, porque lo que venía después no era crecimiento, era caída, y no todos estaban preparados para verla. La primera victoria no siempre fortalece, a veces confunde. Después de su primer gran logro, Elon Musk sintió algo que nunca había experimentado antes: validación. El mundo comenzaba a decirle que tenía razón, que su forma de pensar no era una rareza, que su obsesión podía producir resultados. Y esa sensación es peligrosa. Con más recursos, más atención y más expectativas, Elon no redujo la intensidad, la multiplicó. Quería ir más rápido, pensar más grande, apostar más fuerte. No veía el éxito como un punto de llegada, sino como combustible. Pero el entorno empezó a cambiar. Donde antes había improvisación, ahora había estructuras. Donde antes había libertad absoluta, ahora existían juntas, decisiones compartidas, presiones externas. El crecimiento trajo consigo algo inevitable: control ajeno. Y Elon nunca fue bueno obedeciendo. Las discusiones se volvieron frecuentes. Las diferencias de visión empezaron a notarse. Para algunos, Elon era brillante pero impulsivo. Para otros, inspirador pero difícil. Para él, simplemente estaba haciendo lo que había que hacer. La tensión aumentó. Tomaba decisiones rápidas. Exigía resultados extremos. Dormía poco. Vivía dentro del trabajo. No entendía por qué otros no podían seguir el mismo ritmo. El problema no era la inteligencia, era el choque de personalidades. Poco a poco, el control comenzó a deslizarse fuera de sus manos. No de forma evidente, no de golpe, sino en pequeñas decisiones, en votos, en reuniones donde su voz ya no era la única. Y entonces ocurrió. Elon fue desplazado de la posición que él mismo había creado. No hubo aplausos, no hubo homenaje, solo una decisión fría, corporativa, irreversible. De un día para otro, dejó de tener el mando total. Seguía siendo parte del proyecto, pero ya no lo lideraba. Para cualquiera, eso habría sido una derrota devastadora. Para Elon, fue una herida profunda. La sensación de traición se mezcló con rabia, con incredulidad, con una pregunta que lo acompañaría durante años. ¿Cómo alguien puede perder el control de algo que construyó desde cero? Durante un tiempo, el golpe lo desorientó. Tenía dinero, tenía reconocimiento, pero no tenía dirección, y para alguien como él, eso era insoportable. Podía haberse detenido, disfrutar,
asegurar su futuro, elegir el camino fácil. Pero no lo hizo, porque en el fondo, esa caída despertó algo más fuerte que el éxito. Una necesidad feroz de demostrar que nadie volvería a sacarlo de su propia creación. Ese episodio no lo destruyó, lo endureció, y sembró una idea peligrosa, casi obsesiva. La próxima vez no construiría algo pequeño. La próxima vez construiría algo tan grande que nadie pudiera quitárselo. Y ese pensamiento lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Hay momentos en los que una persona no avanza por ambición, sino por incomodidad. Para Elon Musk, quedarse quieto después de perder el control no era una opción. Con el dinero de sus primeros éxitos, muchos habrían elegido tranquilidad. Inversiones seguras, una vida cómoda, reconocimiento social. Elon eligió otra cosa. Riesgo absoluto. Decidió apostar todo, no una parte, no un porcentaje, todo. El dinero no era un objetivo, era una herramienta. Y si esa herramienta no servía para construir algo verdaderamente importante, entonces no tenía sentido conservarla. Así llegó al siguiente salto. Una nueva empresa, una nueva visión, un nuevo conflicto. Esta vez en el corazón del sistema financiero digital. La idea era simple en apariencia, pero disruptiva en el fondo. Hacer que el dinero se moviera tan rápido como la información. Los obstáculos aparecieron de inmediato. Tecnología inestable, regulaciones confusas, socios con visiones distintas, un mercado que todavía no confiaba en soluciones completamente digitales. Cada avance traía consigo una nueva fricción. Elon empujaba sin descanso, exigía precisión, velocidad, resultados. No aceptaba medias tintas. Dormía poco, vivía en el trabajo. Cada error lo tomaba como algo personal, cada retraso como una amenaza. Pero el crecimiento no siempre es armonioso. Las tensiones internas comenzaron a repetirse. Diferencias estratégicas, choques de liderazgo, decisiones que dividían al equipo. La historia parecía repetirse, como si el pasado estuviera probando si Elon había aprendido algo. Y entonces, el entorno externo se volvió aún más hostil. La competencia se intensificó. Las expectativas aumentaron. Los problemas técnicos salieron a la luz. Lo que parecía una apuesta brillante empezó a mostrar grietas. El estrés se acumuló. El dinero se iba más rápido de lo que entraba. Los plazos se acortaban, las decisiones se volvían más arriesgadas. Cada movimiento podía significar avanzar o desaparecer. Por primera vez, Elon sintió el peso real de haber apostado todo, no solo su capital, su reputación, su identidad, su futuro. No había red de seguridad, pero incluso en medio de esa presión, algo se estaba formando. No una empresa perfecta, no una historia limpia, sino una experiencia brutal que lo estaba transformando. Aprendió a negociar desde la desventaja, a resistir ataques sin retroceder, a tomar decisiones con información incompleta, a aceptar que el control absoluto es una ilusión. Ese periodo no lo hizo más amable, lo hizo más resistente. Y cuando finalmente llegó el momento decisivo, cuando el proyecto dejó de ser una lucha interna y se convirtió en una plataforma con impacto real, Elon ya no era el mismo joven que había sido desplazado antes. Había cambiado. Había aprendido que el verdadero poder no está en evitar el conflicto, sino en sobrevivirlo. Pero lo que parecía una victoria sólida era solo el inicio de algo mucho más peligroso. Porque mientras el mundo comenzaba a reconocer su nombre, Elon Musk estaba a punto de tomar la decisión más extrema de su vida. Una decisión que lo llevaría al borde de la ruina, y más allá. Y no habría marcha atrás. Hay un punto en el que el riesgo deja de ser una elección y se convierte en una condena. Elon Musk llegó a ese punto sin darse cuenta. A simple vista, todo parecía avanzar. Sus proyectos eran mencionados en medios. Su nombre empezaba a circular en círculos tecnológicos y financieros. Para el exterior, Elon era un joven visionario que encadenaba éxitos. La realidad era otra. Por dentro, todo se estaba rompiendo.
El dinero se consumía a una velocidad alarmante. Los ingresos no alcanzaban. Las decisiones pasadas empezaban a pasar factura. Cada mes era una batalla para mantener las operaciones vivas. Cada semana, una nueva amenaza. El estrés dejó de ser temporal, se volvió constante. Elon dormía en oficinas, fábricas improvisadas, salas de reuniones. El cansancio se acumulaba, pero no había espacio para detenerse. Detenerse significaba perder, y perder no era una opción que pudiera aceptar. Los equipos trabajaban bajo una presión extrema. Los errores se pagaban caro. Las discusiones eran frecuentes. La tensión era visible. Muchos dudaban, algunos se iban, otros se quedaban solo por lealtad o por fe ciega, en una idea que todavía no daba resultados claros. Las críticas aumentaron. Analistas, expertos y competidores comenzaron a cuestionarlo públicamente. Decían que estaba jugando a ser Dios con industrias demasiado grandes, que estaba quemando dinero, que su visión era irreal, peligrosa, arrogante. Cada titular era un golpe, pero el golpe más duro no venía de afuera. Venía del silencio, de las noches largas, de la sensación de estar completamente solo frente a decisiones imposibles. Elon empezó a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Y si esta vez sí estaba equivocado? No era miedo al fracaso económico, era algo más profundo. Era la posibilidad de haber arrastrado a otros a una caída sin sentido, de haber prometido un futuro que quizá nunca llegaría. El desgaste emocional era brutal. Aún así, siguió. No por orgullo, no por dinero, sino porque ya no sabía vivir de otra forma. Cada día que sobrevivía era una pequeña victoria, cada obstáculo superado, una prueba más de resistencia. No estaba construyendo empresas, estaba construyéndose a sí mismo bajo presión extrema. Y entonces, cuando todo parecía indicar que el colapso era inevitable, ocurrió algo mínimo, casi invisible para el mundo. Un avance técnico, una validación clave, una señal de que no todo estaba perdido. No fue un triunfo, fue una grieta en la oscuridad, pero esa grieta fue suficiente para mantenerlo en pie. Elon no lo sabía aún, pero estaba atravesando el momento más peligroso de su vida. No por lo que podía perder, sino por lo que estaba a punto de descubrir. Que sobrevivir al colapso cambia para siempre la forma en que una persona ve el mundo. Y después de tocar fondo, ya no se vuelve a pensar pequeño. Lo que venía no sería una recuperación tranquila, sería una apuesta aún más grande. Una que dividiría opiniones, pondría en duda su cordura, y lo colocaría definitivamente en el centro de la historia. El año en que todo casi se derrumbó no llegó con una explosión. Llegó en silencio. Mientras el mundo seguía con su ritmo habitual, Elon Musk enfrentaba una realidad implacable. El margen de error había desaparecido. Cada decisión se volvía definitiva. No había espacio para equivocarse una vez más. Las cuentas no cerraban. Los plazos se agotaban. La paciencia de socios e inversionistas estaba al límite. Las empresas avanzaban, pero lo hacían sobre una cuerda floja. Elon comenzó a dividir su tiempo entre proyectos que exigían atención total. Dormía donde podía. Comía cuando recordaba hacerlo. Vivía en un estado permanente de alerta, como si cualquier segundo pudiera traer la noticia final. El desgaste físico y mental alcanzó su punto más alto. Hubo momentos en los que pensó seriamente que no lo lograría. No por falta de ideas, sino por la brutalidad del proceso. Porque construir algo que nunca existió implica enfrentar problemas que nadie sabe resolver. Los críticos se volvieron más agresivos, las dudas más ruidosas, se hablaba abiertamente de quiebra, de fracaso, de una caída inevitable, y entonces ocurrió el golpe más duro, un retraso crítico, una prueba fallida, una cadena de eventos que amenazó con arrastrarlo todo. Elon entendió que estaba a semanas, quizá días, de perderlo absolutamente todo. Las empresas, el dinero, la credibilidad, el futuro que había imaginado durante años. No había plan B. En ese punto, la presión dejó de ser externa. Se volvió interna, personal, existencial. Ya no se trataba de empresas o tecnología, se trataba de resistencia humana.
Y fue ahí, en el momento más frágil, cuando tomó una decisión extrema: seguir adelante sin importar el costo personal. Redujo gastos, apretó procesos, se involucró aún más, asumió responsabilidades que no le correspondían. Se convirtió en el último filtro de cada decisión importante. No fue heroico, fue desesperado, pero funcionó. Poco a poco, contra toda lógica, algunas piezas comenzaron a encajar. No de forma espectacular, no de manera definitiva, pero lo suficiente para evitar el colapso inmediato. El mundo no lo celebró. Los medios no lo notaron. Pero para Elon, ese fue el verdadero punto de inflexión. Porque entendió algo que solo se aprende al borde del abismo, que no todo se gana con genialidad. Algunas cosas se ganan simplemente resistiendo. Ese año no lo convirtió en leyenda, lo convirtió en sobreviviente. Y cuando alguien sobrevive a lo impensable, deja de temerle al fracaso. Elon Musk había cruzado una línea invisible. Ya no estaba tratando de demostrar que tenía razón. Estaba preparado para cambiar industrias completas. Y el mundo aún no lo sabía. Pero estaba a punto de sentir el impacto. Después de sobrevivir al borde del colapso, algo cambió de forma irreversible. El miedo dejó de ser un freno. Se transformó en combustible. Elon Musk ya no pensaba en lo que podía salir mal. Pensaba en lo que debía hacerse, aunque nadie más estuviera dispuesto a intentarlo. La experiencia de haberlo perdido casi todo lo había endurecido. Ya no buscaba aprobación. Buscaba resultados. Y esos resultados apuntaban a un territorio que muchos consideraban absurdo. Mientras la mayoría de las empresas tecnológicas se concentraban en optimizar lo existente, Elon miraba hacia problemas que nadie quería tocar. Sistemas complejos, industrias antiguas, sectores donde el fracaso era la norma y el costo de equivocarse era enorme. Ahí es donde decidió entrar. La reacción fue inmediata. Escepticismo, burlas, advertencias, voces que repetían el mismo argumento. Eso no se puede hacer. Es demasiado caro. Nadie lo ha logrado antes. Pero esas frases no lo detenían, lo confirmaban. Elon no veía límites donde otros veían muros. Veía procesos mal diseñados, suposiciones obsoletas, miedos heredados. Para él, lo imposible era solo una acumulación de decisiones no cuestionadas. El ritmo volvió a ser brutal. Horas interminables. Exigencia extrema. Expectativas casi inhumanas. Trabajar con él no era cómodo. Era intenso. Muchos no resistían. Otros se quedaban porque entendían que estaban presenciando algo fuera de lo común. No era carisma, era convicción. Los errores continuaron, las fallas también. Hubo retrocesos visibles, momentos incómodos, pérdidas públicas. Cada tropiezo era amplificado, cada error analizado con lupa. Pero esta vez, Elon reaccionaba distinto. No se justificaba, no se escondía, no retrocedía. Aprendía, ajustaba, volvía a intentar. Poco a poco algo empezó a cambiar. No de forma repentina, sino acumulativa. Avances pequeños, mejoras técnicas, señales de que lo que parecía imposible no era una fantasía, sino un proceso largo y doloroso. La narrativa comenzó a dividirse. Algunos seguían viéndolo como un riesgo ambulante. Otros empezaron a reconocer que estaba empujando los límites de lo conocido. Elon no celebraba, no se detenía a mirar atrás, sabía que todavía estaba lejos, que el verdadero desafío no era lograr un avance, sino sostenerlo en el tiempo. Porque construir algo nuevo es difícil. Pero demostrar que puede sobrevivir, eso es otra cosa. En ese punto, su historia dejó de ser solo la de un emprendedor persistente. Empezó a convertirse en la de alguien dispuesto a reescribir las reglas, incluso si eso significaba cargar con el peso de la duda mundial. Y mientras el mundo debatía si estaba loco o adelantado a su tiempo, Elon Musk seguía avanzando, paso a paso, hacia un objetivo que pocos comprendían por completo. Lo que venía después no sería solo innovación, sería confrontación directa con los límites del sistema. Y no todos estarían preparados para aceptarlo. Llegar a la cima no elimina los problemas, los multiplica,
Para este punto, Elon Musk ya no era solo un emprendedor persistente. Se había convertido en una figura imposible de ignorar. Cada movimiento suyo era observado, analizado y juzgado en tiempo real. Ya no hablaba solo por sí mismo, representaba industrias completas. Y eso tiene un costo. Las decisiones que antes afectaban a pequeños equipos ahora tenían consecuencias globales. Mercados reaccionaban. Empleados esperaban señales. Gobiernos observaban con cautela. El margen de error se redujo aún más. Elon lo sabía, pero nunca fue alguien cómodo con el poder tradicional. No le interesaba la diplomacia ni el lenguaje suave. Decía lo que pensaba. Actuaba rápido, a veces demasiado rápido, y el mundo no siempre estaba preparado para esa franqueza. Las polémicas comenzaron a acumularse, comentarios malinterpretados, decisiones cuestionadas, cambios repentinos que generaban incertidumbre. Cada acción parecía abrir un nuevo frente de conflicto. Algunos lo admiraban por su autenticidad, otros lo criticaban por su falta de filtro. La presión se volvió constante. Ya no era solo el reto tecnológico, era el humano. Liderar miles de personas, mantener la confianza, tomar decisiones impopulares sabiendo que no todos estarían de acuerdo. Elon empezó a cargar con una contradicción difícil de sostener: ser visionario y al mismo tiempo responsable de estructuras gigantescas. Las críticas ya no venían solo de expertos o competidores, venían del público, de empleados, de quienes alguna vez creyeron en él sin reservas. La figura del genio comenzó a mezclarse con la del personaje polémico, y eso desgasta. Elon no se escondía. Enfrentaba la exposición de frente, a veces con ironía, a veces con dureza, a veces con silencio, pero cada reacción dejaba huella. Detrás del escenario, la exigencia seguía siendo extrema. Jornadas interminables. Decisiones tomadas bajo presión. La sensación permanente de que todo podía cambiar en cuestión de horas. El éxito ya no se sentía ligero, se sentía pesado. Porque cuando se construye algo que altera el rumbo de industrias enteras, el mundo empieza a exigir explicaciones. Y no todas las preguntas tienen respuestas simples. Elon Musk entendió que el verdadero desafío ya no era crear, era sostener. Sostener la visión, sostener la presión, sostener la responsabilidad de haber llegado tan lejos. Y mientras el debate sobre su figura se intensificaba, una verdad se hacía cada vez más clara. El futuro que estaba ayudando a construir no sería cómodo, ni ordenado, ni tranquilo. Sería disruptivo, incierto y profundamente divisivo. Elon estaba dispuesto a cargar con eso. Porque para alguien que ya había tocado fondo, el juicio público no era el mayor de los miedos, pero el capítulo final de esta historia aún no estaba escrito. Y lo que vendría después no solo definiría su legado, definiría cómo el mundo recordaría esta era de transformación. Hay personas que buscan llegar, y hay otras que, una vez que llegan, descubren que no saben quedarse quietas. Elon Musk pertenece a la segunda categoría. Cuando el mundo empezó a llamarlo el hombre más rico del planeta, el título no cambió su rutina, no modificó su obsesión, no suavizó su carácter. Para él, el dinero nunca fue una meta final. Fue, desde el inicio, una consecuencia secundaria. La verdadera ambición siempre fue otra: cambiar el rumbo de lo posible. Mientras muchos veían su fortuna como el final de una carrera extraordinaria, Elon la veía como una herramienta temporal. Algo que podía perderse, algo que podía desaparecer, algo que no definía su valor. Porque si algo había aprendido a lo largo de los años, era esto: todo puede derrumbarse. Había vivido el fracaso, había estado al borde de la quiebra, había sido cuestionado, expulsado, ridiculizado, y había sobrevivido. Ese recorrido dejó una marca profunda, no una confianza ciega, sino una aceptación brutal de la incertidumbre. Elon entendió que el progreso real nunca es cómodo, que avanzar implica incomodar, que transformar sistemas completos genera resistencia. Por eso nunca intentó agradar a todos. Su figura se volvió contradictoria. Admirado por unos, rechazado por otros.
Genio para algunos, riesgo para muchos, pero imposible de ignorar para cualquiera. Cada proyecto que tocaba abría debates globales: energía, transporte, tecnología, comunicación, futuro. No eran solo empresas, eran ideas que obligaban al mundo a posicionarse, y eso tiene un precio. La presión nunca disminuyó, solo cambió de forma, más grande, más visible, más constante. Elon cargaba con expectativas que ningún ser humano puede sostener sin desgaste, pero aún así, siguió adelante. No porque fuera invencible, sino porque no sabía vivir de otra manera. A estas alturas, su historia ya no se mide en dinero ni en empresas. Se mide en impacto, en conversaciones que antes no existían, en preguntas incómodas que ahora son inevitables. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología? ¿Quién decide el futuro? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por avanzar? Elon Musk no tiene todas las respuestas. Nunca afirmó tenerlas, pero sí tuvo el valor, o la terquedad, de empujar esas preguntas al centro del escenario. Su legado no está cerrado, no está terminado, no está definido, porque a diferencia de otros, Elon no construyó para retirarse, construyó para seguir empujando límites, incluso cuando esos límites empujan de vuelta. Tal vez ese sea su mayor rasgo, no la riqueza, no el poder, sino la incapacidad absoluta de conformarse. Y mientras el mundo intenta entenderlo, criticarlo o imitarlo, él sigue haciendo lo mismo que hacía cuando nadie creía en él: avanzar, sin garantías, sin certezas, sin permiso. Si esta historia te hizo reflexionar, si te inspiró a ver el éxito desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal Bitcoin y Fortuna Real y darle like a este video. Aquí exploramos las historias reales detrás del poder, la riqueza y las decisiones que cambian el mundo. Nos vemos en la próxima historia.